Las sagas exitosas difícilmente van a dejarse muertas por Hollywood. No importa si pasan 5, 10, 20, 30, 100 años, si algo fue exitoso en el pasado, ten por seguro que es cuestión de tiempo para que le hagan una secuela, un remake o un reboot. Alien, teniendo ya 4 películas, unas más exitosas crítica y económicamente que otras, llevaba ya bastante tiempo en el congelador, por lo que ya era justo hacerle alguna secuela. El elegido sería Neil Blomkamp, quien se hizo de reconocimiento tras dirigir Sector 9, con lo que mucha gente, incluyéndome, tuvimos esperanza en que la saga estaba en las manos de en ese entonces un director con una visión fresca, que tal vez es lo que le hacía falta a la saga si iban a revivirla. Al mismo tiempo que Alien 5 se empezaba a formar, que sería más bien Alien 3 en la cronología de la saga, ignorando a esa película y a Resurrection, Ridley Scott trabajaba en su versión del regreso a la saga, quien tuvo su visión terminada antes que Blomkamp, quien se centró más en el diseño de producción y arte conceptual. Como la producción sería solamente si Scott dirigía la película, Alien 5 se detuvo, pues los inversores evidentemente apoyarían a la que parecía tener más futuro y ser un éxito garantizado, apoyando la visión de alguien consagrado como Scott, y no querían tener a 2 películas de la saga compitiendo. Después, con el fracaso de Covenant y el historial poco favorable de Neil en Elysium y Chappie, además de la compra de Fox por parte de Disney, esta se terminó cancelando definitivamente. Conforme se iban revelando los detalles acerca de que esta nueva película de Alien con el regreso de Scott a la dirección explicaría el lore del xenomorfo y del Space Jockey de la primera película, parecía que por lo menos sería un acercamiento interesante, además de la mano del director original. Sin embargo, muchos fans y la crítica no respaldarían esto del todo, siendo básicamente un fracaso en ese sentido, aunque le fue bastante bien en taquilla, recaudando aproximadamente 403.35 millones en todo el mundo, costando 130 millones de dólares, siendo la más exitosa de la saga en cuanto a taquilla hasta la fecha, que no en rentabilidad, que esa es Romulus. Esto en parte gracias al boom del 3D en ese entonces y del 4DX, que así la vi yo por cierto y fue una buena experiencia, además de obvio la interesante campaña de marketing y el regreso de la saga después de tantos años. Sobre la película debo decir que el planteamiento de dónde venimos es interesante, sin embargo como fan de la saga, no es algo que me interese ver mezclado en el universo Alien. Podemos intentar engañarnos todo lo que podamos diciendo que a la saga le va bien esto, o que siempre trató de inteligencias artificiales, o que incluso es una crítica al capitalismo como llegué a ver en ciertos comentarios de Romulus, pero considero que la saga Alien es sobre el xenomorfo. Si no la has visto, básicamente tenemos a 2 arqueólogos que son pareja, Elizabeth Shaw, la protagonista, y Charlie Holloway, quienes descubren un mapa estelar en escrituras de varias civilizaciones antiguas que aparentemente no tenían relación entre sí, por lo que interpretan que es una invitación de parte de extraterrestres que posiblemente sean a la vez nuestros creadores. Con esto van y convencen a Peter Weyland, fundador y dueño de la corporación Weyland, para que financie una expedición a donde marcan las coordenadas. Se crea la Prometheus y se reúne una tripulación para ir a LV-223, que es en donde se desarrolla el resto de la película. Para empezar tenemos a los personajes, que parece que eligieron a los más tontos para la posible exploración más importante de la humanidad. Los secundarios sabemos que serán básicamente carne de cañón, pero igualmente ninguno tiene algo que los haga medianamente interesantes o que nos haga sentir empatía por ellos. Solo son rellenos, a excepción del capitán que tiene carisma y de la mujer que está a cargo interpretada por Charlize Theron. La doctora Shaw está bien en cuanto a caracterización y actuación, al igual que su pareja. Ella hace que generes empatía y esperes que sobreviva al final de la película, mientras que él genera algo de antipatía por su personalidad y trato hacia David, y salvo por alguna que otra cosa no hay mucho que decir de ellos, cumplen su papel y listo. Aunque creo que quien evidentemente resalta más es David, quien está muy bien interpretado por Michael Fassbender. Te crees totalmente que es un robot que cada vez más se vuelve autoconsciente de sí mismo y malvado, siendo prácticamente el protagonista y antagonista de esta minisaga conformada por Prometheus y Covenant. Sobre el personaje mencionado de Charlize Theron, Meredith Vickers, me parece un poco desperdiciado, porque aunque sus motivaciones son las clásicas, aviso de spoiler, de que es la hija de Peter Weyland y que quiere tomar el control de la compañía, creo que pudo hacer más y tener más injerencia en la trama. En cambio le dan una de las muertes más estúpidas que haya visto en un blockbuster así, como el de Talia en la tercera película de Batman de Nolan. Me agradó su personaje, tiene tiempo en pantalla, incluso le dan desarrollo con ese tema de si es un androide o no. Vemos que no es tan mala en realidad, sino que simplemente se sentía menospreciada e intentaba probar su valía, y al final todo eso sirve para nada.
De hecho, diría que Elizabeth no me genera tanta empatía porque al final buscaba respuestas casi que por el hecho de solo saber más, como vemos en esos flashbacks con su padre, en donde le pregunta dónde va la gente cuando muere, y ya básicamente esa es su motivación. Y al final los humanos son castigados justo por esta búsqueda del conocimiento prohibido, si es que se quiere ver así. Pues el nombre Prometheus hace alusión a la historia de Prometeo, quien según la mitología robó el fuego del Olimpo para dárselo a la humanidad, siendo castigado por Zeus condenándolo a que un águila se comiera diariamente su hígado, que crecería de nuevo y así en un ciclo interminable hasta la eternidad. Curiosamente vemos que la primer criatura que aparece es una serpiente, que probablemente también sea alusión a Adán y Eva, y que refuerza esta idea de la tentación por conocimiento que termina condenando a los humanos. Así que hay un background y simbolismos en la historia que creo que tristemente no justifica tantas cosas extrañas en la película. Y es que hay decisiones creativas bastante cuestionables, como la ya mencionada muerte por el cuernito gigante de Vickers, la infame escena del biólogo jugueteando con la serpiente alienígena como si fuera un gato, la escena en la que el capitán se suicida y grita sin manos, o cuando el ya mencionado biólogo y geólogo se pierden, teniendo un mapa súper detallado de la estructura, cosas de las que se ha hablado ya muchas veces y que te sacan totalmente de la película. Cosas que ni siquiera eran difíciles de resolver. Podían poner que se alejaban de la serpiente y les caía una del techo, o que al ser una base militar alienígena se activara algún sistema para bloquear las señales y limitar la tecnología ajena a esa base. Igualmente en esta escena en la que Shaw se somete a una cirugía y después anda caminando y corriendo sin mucha dificultad. Por lo menos poner que la misma máquina la selló con un láser de curación rápida, o que le administró alguna droga o medicina que le permite estar con un dolor tolerable, porque no hay manera de que alguien pueda caminar después de un procedimiento así en el abdomen. Y también algo que casi nadie menciona, que es que ni Shaw ni Holloway mencionan que David se está comportando extraño. Es decir, es claro que el güey se está volviendo malo con todos estos gestos y comportamientos de villano, tiene una actitud súper sospechosa, pero nadie dice nada, como por ejemplo, que no quiera dejar a Shaw examinarse sabiendo que tenía un alien dentro, o que Charlie sospechara que David lo había envenenado. Hasta la hija de Weyland en algún momento discute con David, eso sin contar que estuvo viendo los sueños de Elizabeth mientras dormía. Y también está eso de que Shaw oculte de que acaba de parir un calamar, y la estación de curación no manda una señal a Meredith de que alguien la usó. Llega con ellos y es evidente que algo le pasó, pero a todos les vale madre, cuando lo lógico sería decirle que se ve mal y que se tiene que ir a examinar con un médico para que la revise, más considerando lo que pasó con Holloway, a quien mataron por precisamente estar infectado con algo. Pero en fin, son escenas que simplemente te hacen preguntarte qué estaban pensando tanto el guionista como el director, porque los responsables de que Prometheus sea como es no son otros más que el estudio Scott y Lindelof, el guionista final de la película, quien también es conocido por otro producto bastante polémico como lo fue la serie Lost. Este güey llegó a ser tan odiado que llegó a cerrar su cuenta de Twitter en su momento, e incluso pidió que mantuvieran en secreto su nombre cuando lo llamaron a arreglar el final de Guerra Mundial Z, para que la gente no fuera a tener una mala percepción de la película al saber que su nombre estaba involucrado en el proyecto. Entonces, es a estos genios a los que les debemos que una película en el universo de la saga Alien, que se supone que iba a explicar la primer película de la saga, no explica esa primer película, quedando como una especie de bite, porque el estudio vio que Inception tuvo bastante éxito y entonces ellos también querían una película de ciencia ficción de ese estilo. Además, Ridley Scott quería alejarse de los tópicos de la saga Alien e ir más por el lado de los ingenieros, mientras que Damon Lindelof opinaba que no era interesante que la película terminara como empezaba la saga. Así que Scott pidió más ambigüedad para que la gente no tuviéramos una explicación clara, y Damon es un experto en hacer cosas ambiguas, entonces al final dijo que creía que esta película podía sostenerse por sí misma, sin depender tanto de las características de la saga, pudiendo existir ambas cosas en el mismo universo. Así que me causa gracia que cierta gente diga que es una película infravalorada, o que explora temas muy profundos, o que es algo súper original. Llegué a ver incluso el título de un video que decía algo como que Prometheus lo hizo cuestionarse su existencia, y digo, no sé qué va a hacer esa gente cuando vea algún video o lea algo sobre los Anunnakis, porque esto de aliens gigantes que nos crearon no es nada nuevo. Hay personas que llevan años burlándose de los conspiranoicos que creen en esto de Enki, los Nephilim, los Anunnakis y demás. Hasta History Channel llevan décadas con esto de extraterrestres que hicieron las pirámides y que convivieron o conviven con los humanos y son prácticamente la burla. Pero ahora resulta que en esta película es una genialidad, que además fue fuertemente influenciada por el libro Chariots of the Gods,
que explora esta idea de alienígenas creando a los humanos. No critico como tal la historia o la inspiración, pero sí que la quisieran a huevo en el universo de Alien. Podrían haber hecho justo una adaptación de ese libro y ponerle así tal cual, y listo, crear una nueva saga. Porque realmente tú vas esperando ver más sobre el xenomorfo, una explicación más clara acerca de ellos, o por lo menos de los ingenieros, que no entiendo por qué se llaman los ingenieros cuando tal vez deberían llamarse los genetistas o algo así, cosa que queda a medias, porque para qué contar algo en una película cuando puedes hacerlo en varias secuelas e ir soltando información de a poco en poco, de forma no muy satisfactoria además. Cuando salió Scorn, dije justo pensaba que Prometheus sería algo así. Sé que Scorn salió muchos años después y que el estilo visual es prácticamente un plagio del arte de Giger, pero me refiero a que cuando se anunció Prometheus, esperaba que la trama fuera de los humanos llegando a un planeta como ese, que se supone que es la Tierra en el futuro, visualmente influenciado por el arte de Giger, decadente, oscuro. Una historia situada en un planeta así, en ruinas, con la mayoría de los ingenieros muertos, con esta gente explorando y descubriendo lo que pasó, probablemente algo como que los xenomorfos se les salieron de control, lo típico. Para ir siendo asesinados por las primeras versiones de los xenomorfos habría estado bien. Habría sido una historia que se vendía sola y que creo que al final es lo que la gente esperaba. Y puedes decir, bueno sí güey, una cosa es lo que te imaginas y otra es lo que es. Por algo no eres guionista de Hollywood, esa gente son genios. Pero entonces, resulta que una de las primeras versiones del guión, escrita por Jon Spaihts, era de hecho muy similar. No voy a hacer un resumen de esto, pero básicamente veíamos a unas versiones más antiguas de los xenomorfos y veíamos a la tripulación llegar a LV-426 en la Magallanes, no la Prometheus, explorando unas pirámides que eran máquinas terraformadoras. Veíamos cosas familiares de la saga como los huevos y los xenomorfos creciendo alimentándose de la tripulación y la cabeza del ingeniero en cierto punto, justificando su crecimiento rápido, al igual que los abrazacaras y un ultramorfo, que era básicamente un xenomorfo gigante, y David se volvió un villano más explícito ahí, con varios miembros de la tripulación uniéndose para intentar detenerlo. Tenía algunas inconsistencias, sin embargo también habría paso a una secuela en donde posiblemente se intentarían solucionar estos huecos. Hay quienes dicen que era igual de malo, o que de hecho la versión de Damon terminó siendo mejor, pero en mi caso, al final Prometheus usó la mayoría de estas ideas y se alejó de estas referencias directas a la saga, por lo que me gusta más la idea de Spaihts, que respetaba la película que nos estaban vendiendo originalmente. Y es que a eso voy, tampoco esperaba nada demasiado original o nunca antes visto, simplemente que funcionara mejor y se sintiera como parte de la saga. Porque en cuanto a esto de los ingenieros, tampoco les dan un trasfondo satisfactorio. Te venden la idea de que es el planeta de ellos, pero no, resulta que es una base militar pedorra, en donde perdieron el control del líquido negro, y al final resulta que ellos no crearon a los xenomorfos como los conocemos. Las posibles motivaciones de esta raza para intentar extinguir a la humanidad son varias, como que Jesús fue un enviado de ellos que al terminar siendo asesinado por nosotros, causó que ellos vieran que somos una raza que no vale la pena que siga existiendo, o que vieron que teníamos este potencial de terminar replicando sus avances y que tarde o temprano estaríamos a su nivel, y decidieron cortar el problema antes de que fuera peor, y otras más que la verdad me dan igual. Así que ni tenemos una película que conecte con la primera, pero tampoco tenemos una película interesante sobre esta raza de los ingenieros con la que tanto estaban mamando. Se supone que Prometheus 2 resolvería estas incógnitas y de hecho, el arte conceptual se parece mucho a lo que veríamos en Scorn, o más bien Scorn se terminó pareciendo a estos artes conceptuales, como quieras verlo. En cuanto al apartado técnico, casi todos concuerdan en que es lo mejor de la película, aunque diría que muchas cosas se ven muy bien y otras se ven muy mal. Por ejemplo, los ingenieros. Tú los ves y lo primero que piensas es que es un güey con una botarga de extraterrestre hecha de goma translúcida, y resulta que así es, por lo que se ve en el making of. Y creo que el punto de los efectos especiales o prácticos es hacer que te dé la impresión de que algo que no es real parezca real, pero esto no se ve como piel, se ve como la goma que se utilizan en algunos tenis o algo así, y esta especie de protección que lleva también se ve como plástico pintado. Tenemos al calamar bebé que claramente es un animatrónico y se nota por cómo mueve los tentáculos. Lo ves y dices, es un robot programado. Se ve falso si le prestas atención. Los movimientos se ven como entrecortados, se mueven de forma muy mecánica de un lado a otro, repitiendo el mismo patrón. Ves la primera de Alien con el Chest Buster moviéndose así y te puede dar risa, pero valoras lo bien hecho que está considerando el presupuesto y recursos de esa película, que además se hizo en 1979, o sea, hace 46 años o 33 para el tiempo que salió Prometheus. Entonces, da la impresión de que la tecnología en el cine se hubiese quedado estancada, porque uno esperaría animatrónicos mucho más realistas. También está lo que más me choca de la película en ese sentido, que es la caracterización de Peter Weyland. Debe de ser uno de los personajes viejos más falsos que haya visto en una película de este estilo y presupuesto. Lo ves y parece que está usando una máscara de esas de látex de Halloween, y resulta que también fue así.
tal cual le pusieron prostéticos encima, cabello falso y demás. En esa época no se había popularizado la tecnología anti o de envejecimiento, por lo que habría sido más lógico usar a, no sé, Clint Eastwood como Wayland viejo y a su hijo Scott como el Wayland joven, por decir algo. No digo que deberían haber hecho este cast, pero se entiende la idea, y ahorrarse una caracterización tan falsa. El mismo actor, Guy Pearce, dijo que no entendía por qué caracterizarlo así cuando podrían simplemente haber casteado a un actor viejo, y creo que la respuesta de Scott fue algo en el sentido de para darle continuidad a estos cortos de Peter Wayland joven, pero volvemos a lo mismo, un par de actores como padre, hijo o sobrino y tío de edades distintas hubiese sido mejor. El CGI que se utiliza en el llamado diácono también se ve mal, como gráficos de consola de la época, sin embargo a cambio tiene más movilidad al menos. Generalmente siempre se romantizan los efectos prácticos sobre CGI o 3D, pero aquí creo que ambos fallan hasta cierto punto. Otro ejemplo de esto es el tipo que se vuelve zombie, que también luce extraño. Parece que tiene un prostético de plastilina encima, lo cual también fue así. Además de que le cambiaron el diseño porque en un principio iba a ser más parecido al del Neomorfo y tenía más sentido. Curiosamente me gustan más estas partes que son totalmente animadas, porque por lo menos hace que el enfrentamiento entre el ingeniero y el calamar sea más fluido, y al final tampoco es que los efectos sean malísimos, pero me parecen algo extraños considerando el presupuesto y que toda la saga hasta ahora se había visto mucho mejor en ese sentido. Resurrection, que tenía partes en CGI, se ve mejor por momentos y eso que salió en el 95. Los decorados rompen con la estética de la saga y he visto un sinfín de justificaciones para esto, que como que esta era una nave de lujo nueva y que las naves de las otras películas eran cargueros o lo que sea y por eso eran así. Y otras más, pero para el arte de esta película en un principio Ridley quiso trabajar de nuevo con Giger, solo para que al final decirle que iban a ir en otra dirección artística, aunque él hiciera algunos bocetos. Aún así, Giger dijo que se sentía bien de que continuaran inspirándose en su arte para el aspecto visual de la película, incluso tomando por ejemplo como inspiración una torre que había creado para la película de Dune de Jodorowsky, que nunca se hizo, y sus diseños para las pinturas móviles en los muros. Entonces realmente no hay ninguna justificación para esto, simplemente querían darle un aspecto visual más limpio y moderno, pero no pensaron, para sorpresa de nadie, en cómo encajaba con la estética de la saga. A mí me gusta, pero no tanto para esta película. Se ve todo muy limpio, estético y ordenado, y sé que la nave es nueva y puedo influir que Meredith era la directora de la exploración y a lo mejor quería algo así, pero por momentos llega a verse falsa. Parece un escenario preparado, como una especie de obra de teatro muy cara y no como una nave real, con todas estas luces neón. Por otra parte hay escenas impresionantes, como estas del cielo, la de la nave alienígena cuando se abre el piso, los vehículos, la base militar y su interior, las vasijas, el líquido negro, el mural móvil, etc. Y como el fotógrafo convenció a Ridley de que sería posible filmar la película en 3D con la misma facilidad que si fueran 2D, añadiendo solo 10 millones más al costo de producción, se hizo, lo que permitió verse de forma más inmersiva en el cine, lo cual fue una muy buena experiencia, eso sí. Y no quiero que esto se interprete como que demerito el trabajo de los artistas involucrados, porque tuvieron bastante chamba con aproximadamente 1300 tomas a ser tratadas con efectos especiales, lo cual puede explicar esta deficiencia visual. Simplemente fue demasiado trabajo. La música, compuesta en su mayoría por Mark Streitenfeld, en general empata bien con las escenas, salvo algunas en las que parece que estás viendo una película de aventuras. Y en algunos momentos creo que se pasa con esto de meter sonidos súper enigmáticos y abstractos. Pero funciona. No me dan ganas de ir a escuchar el álbum por separado, pero cuando ves la película se complementa bien. La fotografía me gusta, aunque por alguna razón se ve plana en general. Creo que hay pocos juegos de profundidad de campo, sintiéndose un poco de videoclip, más con estos trajes y colores, pero creo que sigue siendo muy buena, sobre todo en estas tomas amplias. Solo creo que le faltó algo que no sé qué es, sinceramente. Diré que como película apartada de la saga Alien funciona. Quítale toda la referencia a los xenomorfos y tienes Anunnakis, la historia jamás contada de la humanidad, o algo así. No me gusta que al final expliquen poco y que además esas explicaciones generen más preguntas. Si bien considero que todas las películas memorables tuvieron ciertas pretensiones mayores, que justamente fueron lo que las hicieron clásicos, aquí creo que aplica el término pretenciosa, porque por un lado quieres verte muy listo con todos estos temas del origen de la humanidad y su propósito, pero queda en nada. Shaw no aprende su lección, y lo primero que hace es insistir con esto de que quiere respuestas de parte de los ingenieros, y va a su supuesto planeta natal a hacerla de pedo, en lugar de ir a la Tierra, explicar lo que pasó, e ir a ese planeta con un ejército o bombas nucleares, que sería lo más lógico.
Creo que para dárselas de existencial estos temas se tocan de forma superficial. Se quedan en esto de que Holloway no cree en nada, de que David se decepciona de los ingenieros y los humanos para volverse igual que ellos sin darse cuenta. Las motivaciones de Elizabeth no me parecen suficientes para todo este rollo. Es como si de alguna forma Ridley Scott hubiese querido llevar algunos temas de Blade Runner a la saga Alien, con esto del cyborg que se percibe como humano o más que humano. Es una película extraña, que la realidad es que no disfruté volver a ver, aunque tiene cosas interesantes. Te quedas pensando en que como precuela de Alien decepciona, y como película independiente también al buscar referenciar a la saga, sintiéndose incluso forzado cuando lo hace, porque no es ni una ni la otra. No la odio, pero se nota que Scott se volvió un poco loco, ya que en su momento la anunció como 2001 pero con esteroides, y no es broma, pero al final todas estas incoherencias te hacen sentir que por momentos estás viendo una película de serie B que parodia justamente una película seria, eso sí, con un buen presupuesto, Scott como director y un gran cast. Of the Prometheus.